Comúnmente en las empresas familiares los hijos se van incorporando casi en forma natural. O sea, lo van haciendo desde chicos, 13, 14 años, hacen el verano, hacen algunas prácticas. El problema no radica ahí. Mientras los chicos son chicos, es un tema casi hasta divertido, para todos, para los integrantes de la empresa, para los que lo conocen de chiquitos. El tema es a medida que van creciendo y que empiezan las etapas de toma de decisiones de los chicos. Y ahí empieza un análisis que va tanto desde el lado psicológico familiar como desde el lado empresarial. ¿Por qué? Porque todo hijo necesita una salida del núcleo familiar, necesita la posibilidad de romper con algunos patrones familiares, con algunos mandatos, con algunas formas de hacer las cosas, necesita diferenciarse. Y eso se da naturalmente en algunos momentos de la evolución, no en todo se da en el mismo momento, depende claramente de cómo se van construyendo los lazos familiares. Y en las empresas familiares, a toda esta situación mirada más desde la familia, se le agrega muchas circunstancias que hacen a la vivencia o a la etapa en la que la empresa se encuentra. Vos sabés que acá Argentina es un país muy poco estable, con muchos vaivenes. Entonces es bastante común que las empresas pasen por momentos muy diferentes. Momentos de crisis financiera, momentos de problemas comerciales, problemas de muchísimo agotamiento de parte de los padres o de parte del padre o de los socios. Entonces, en muchas circunstancias, los hijos deben optar entre, por un lado, su posibilidad de hacer un recorrido del lado del deseo, y muchas veces eso se contrapone a cierta obligación o necesidad de salir a atender o a sostener a su padre o a sus padres o a los socios, porque eso es una vivencia que los atraviesa en forma permanente. Ellos están en la casa y la vivencia o la transmisión de cómo nos va, cómo nos está yendo, qué necesidades tenemos, qué problemas tenemos, es algo que es cotidiano. El que está en la familia lo vive, lo mama cotidianamente. Entonces, las decisiones, cuando llega el momento de las decisiones, es complejo. Porque por un lado está lo emocional, de bueno, no, tengo que bancar a mi viejo, tengo que sostenerlo, voy a aportar algo. Y por otro lado están los deseos personales, que no siempre condicen con esa necesidad. Entonces, ahí hay que atender, por un lado, esta problemática como general, que es la necesidad de los hijos de salir, la necesidad de los hijos de hacer su camino, de romper, de tener cierta necesidad de pelearse un poco con sus padres, de diferenciarse, pero al mismo tiempo los ven sufrir, y no los ven sufrir desde un lugar inocuo que no les toca, lo ven sufrir desde un lugar en donde ellos creen que podrían colaborar, porque están en la empresa, porque han ido haciendo una experiencia, porque pueden tener algún valor que aportar, porque ven la organización desde un lugar distinto y creen que la pueden cambiar. Entonces, ahí está el punto clave. No es tanto el problema de cómo se incorporan, sino de qué sucede al momento en que ellos tienen que tomar una decisión. Para irse a estudiar, para quedarse dentro de la empresa, para irse a otra ciudad. Y realmente esa es la problemática central. Y es muy compleja de resolver, Otro de los puntos de conflicto suele ser el tema de las remuneraciones. ¿Qué criterio se aplica cuando se trata de los miembros de la familia? Yo te diría que el problema de las remuneraciones es un problema que hoy por hoy atraviesa a casi toda organización laboral. ¿Y por qué te digo esto? Porque en general no hay, por lo menos en las empresas, en las pymes o en las empresas medianas, no hay una cultura de sostener una estructura remuneratoria con un sistema pensado, con un sistema elaborado y diseñado. En general el crecimiento, si se quiere, anárquico que tienen las empresas lleva a que ese crecimiento anárquico sea acompañado de un sistema remuneratorio adaptado al momento. Y eso, cuando uno lo hace en un primer momento, lo cree razonable. Si no, bueno, vos tenés más tiempo o hacer una tarea, yo te la voy a remunerar. El tema es que cuando eso se sucede a lo largo del tiempo, acompañado de un crecimiento cuantitativo de áreas y de personas, genera, cuando uno saca la foto hoy, genera un grado de inequidad y de complejidad para abordarlo enorme. Entonces vos te encontrás hoy a veces con una foto en donde tenés un jefe de área con un sistema regulatorio y una forma de pago.
Otro jefe de área con otra completamente distinta. Otro con la mitad en blanco y la otra mitad en sobre de amigo. Un hijo que entró y como necesita, le pusimos un sueldo mayor que el de un jefe, pero que nadie se entere. Bueno, esto es lamentablemente lo que sucede y no debemos olvidar una cuestión. El contrato básico que hace entre una empresa y un sujeto es un intercambio de hora hombre y de aporte de conocimiento y de saberes a cambio de una remuneración económica. Eso es empleo. Si habláramos de una asociación sin fines de lucro sería otra cosa. En términos de empleo, debe existir claridad entre lo que yo estoy dándole a la organización y en términos económicos lo que la organización me da a mí. Que después existan otra cantidad de factores que hacen a que yo me sienta bien, a que yo me sienta contenido, a que crea que puedo desarrollarme, todo eso es posterior. Si es una relación de empleo, el primer acuerdo que se debe cuidar y debe estar muy claro es el económico, el de la remuneración. En el caso de las empresas familiares, esto que yo digo en general, se agrava. Se agrava primero porque existe en general el paternalismo, y el paternalismo hace que justamente se conciba a los empleados y a muchos de sus hijos como parte de lo mismo, como parte de una gran familia. Esto le suena mucho a los empresarios familiares, la gran familia. Entonces, yo te acompaño, si necesitas algo te doy, si tuviste un problema familiar te banco, y esto empieza a generar unas inequidades aún mayores que las que hablábamos para las pymes en general. El tema remuneratorio hay que abordarlo. Ahora, es muy probable que primero uno tenga que abordar lo que hablamos antes, es decir, cómo está la organización interna, qué lugar ocupan los hijos, por qué se quedaron, por qué se fueron, qué pasa con los que no están trabajando activamente. Primero abordar esas problemáticas. Y el sistema remuneratorio que sea un reflejo de cierta evolución en la estructura y en las organizaciones de la toma de decisiones y en la gestión. Porque si no, vamos a hacer más parches y más cambios que van a estar del lado del sistema y no del lado de los vínculos de la gente o de la forma en que organiza el trabajo la gente.